Sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Isaías Toledo y en representación de Mediador Ediciones queremos compartir con ustedes este lanzamiento de nuestra nueva publicación titulada Teología para toda la vida, la práctica pastoral de John Knox, Samuel Rutherford y Thomas Guthrie, de nuestro querido hermano Israel Guerrero Leiva. Mediador Ediciones tiene como finalidad editar, publicar y difundir libros o literatura que están centradas desde una mirada bíblica y que sean también de apoyo y de bendición para la iglesia hispanohablante. Sin más que decir, dejo con ustedes a nuestro querido hermano Israel Guerrero Leiva. Hola a todos, sean muy bienvenidos a este lanzamiento de este libro, Teología para toda la vida, la práctica pastoral de John Knox, Samuel Rutherford y Thomas Guthrie, que gentilmente Mediador Ediciones está lanzando el día de hoy y tú nos estás acompañando. Doy gracias por estar acá, estar presentes, y quisiera brevemente hablarles de este libro, Teología para toda la vida. ¿Por qué teología? Teología desde la tradición cristiana reformada quiere decir la enseñanza de vivir para Dios a través de Cristo en el Espíritu Santo. Y aquí es una teología o una enseñanza que nace del Dios Trino y apunta a la gloria del Dios Trino. Esta es una teología que no abarca un aspecto de la vida, sino toda la vida, es para toda la vida, no solamente para toda tu persona, sino para las relaciones o las otras esferas del orden de la creación. Todo debe ser para la gloria de Dios. Y para esto debemos tener una teología que esté profundamente enraizada, nutrida y moldeada por la palabra de Dios en la medida en que ésta es aplicada por el Espíritu Santo. Ahora la pregunta, ¿por qué tomar a estos tres personajes, John Knox, Samuel Rutherford y Thomas Guthrie? Quizás para algunos John Knox o Rutherford pueden ser más conocidos, o quizás estos nombres no te suenan. ¿Por qué tomar estos nombres? En primer lugar, porque gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar en Escocia, y bueno, y ahora nuevamente me encuentro estudiando en Escocia, pero cuando regresé a Chile, se acercó Editorial Mediador Ediciones con la propuesta de, oye, ¿te gustaría escribir algo? Y en mi corazón siempre estuvo escribir sobre este tema, una teología que sea para la gloria de Dios. Y cuando estaba realizando mis estudios de magíster, pude juntar material de manera paralela, donde se desarrolla este tópico de una teología que nace en Dios, en la gloria de Dios, y apunta a la gloria de Dios. ¿Y por qué entonces seleccionar a estos hombres? ¿Qué tiene que ver? A lo mejor estarás pensando, ¿qué tienen que ver estos hombres de Escocia con nuestras realidades en Chile o Latinoamérica o donde sea? La verdad es que al ser una teología que nace en la palabra del Señor, es una teología que es para toda la iglesia. Y para esto quiero decir que es una teología para la iglesia de todos los tiempos, no importa dónde nos encontremos geográficamente. Ya que es una teología que es para la gloria de Dios, esta abarca cada área de nuestra vida. ¿Y por qué entonces estos hombres? Porque John Knox fue un reformador escocés. Él estudió a los pies de Calvino en Ginebra en el siglo XVI, y él identificó y oró por una reforma en Escocia, y se dice que mientras él reformaba el púlpito, toda una nación se reformaba. ¿Por qué? Porque los hombres se volvieron a Dios en la medida en que como esta se indica en la palabra de Dios. ¿Y por qué John Knox? Porque justamente enfatizo este aspecto de la predicación en John Knox, y él habla, si nosotros pudiésemos preguntarle a John Knox el día de hoy, oye John o Juan, ¿a qué se debe el éxito de la reforma? Y él lo dijo: hombres simples, llenos
del Espíritu Santo. Esa fue la clave o la médula en la Reforma escocesa. Ahora, Dios moldeó el carácter de Knox a través del sufrimiento, y eso es uno de los aspectos que toco en la vida de estos hombres. ¿Y por qué creo que este libro es para todos? Para todo cristiano, joven, señorita, madre, padre, pastor, líder en la iglesia, anciano, porque es un libro que justamente apunta a una teología que es para toda la vida nuevamente. ¿Y por qué? Porque ellos experimentaron cosas que lamentablemente también en Latinoamérica al día de hoy estamos experimentando, como que una deformidad en el púlpito, en la predicación. Lamentablemente vemos que en algunos púlpitos no se está predicando el Evangelio, sino que se predica un mensaje motivacional centrado en la gloria de los hombres, y que lamentablemente se utiliza el nombre de Cristo para alcanzar fines o cumplir sueños. La verdad es que cuando nosotros entendemos que nuestra vida fue creada y nuestra vida fue redimida y es santificada y para la gloria de Dios, entendemos que Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Él nos debemos deleitar, aun cuando estemos pasando por los momentos más difíciles, como cuando Knox fue tomado prisionero por varios meses, o como cuando Samuel Rutherford, que hablo de él en el segundo capítulo, un teólogo y pastor escocés, el cual el pastor bautista Charles Spurgeon dijo que él quería ser conocido, que al leer las cartas de Rutherford quería que la gente supiera que después de la Biblia, uno de los libros que más influyó en la vida de Spurgeon fueron justamente las cartas de Samuel Rutherford. ¿Y quién fue Samuel Rutherford? Acá en el segundo capítulo. Samuel Rutherford fue un teólogo del siglo XVII, un siglo después de John Knox, y que él fue pastor también acá en Escocia, y a la vez fue un comisionado a una de las asambleas cristianas más importantes que ha tenido la historia del cristianismo, y que es la Asamblea de Westminster. Y es justamente el Catecismo Menor de Westminster el cual declara que el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Samuel Rutherford también experimentó momentos muy difíciles en su vida, como la muerte de su esposa, la muerte de sus hijas, la muerte de su madre, el ser tomado prisionero y alejado de su congregación. Pero fue justamente en los momentos más difíciles donde su comunión con Cristo fue creciendo más y más al conocer más sobre la persona y obra de Cristo. Es en los momentos de dificultad donde Dios más forma el carácter del cristiano y así podamos depender más de Él. Y fruto de ese sufrimiento, fruto de esos momentos difíciles, nosotros podemos el día de hoy leer, absorber esta rica teología que es profundamente bíblica, y al ser bíblica llega a nuestro intelecto, y no solamente a nuestro intelecto, sino también enciende nuestros afectos y nos lleva a gozarnos en el Señor. Pero no solamente se queda en el intelecto, en los afectos, sino también mueve nuestra voluntad a hacer la voluntad de Dios, es decir, amar a Dios y amar al prójimo. Por lo tanto, él fue un importante teólogo en esta asamblea de Westminster que dejó como legado la confesión de fe de Westminster, confesión que después va a influir en otras confesiones de fe reformadas. Por lo tanto, si queremos conocer más del contexto de la teología reformada, debemos estudiar a Knox, y no solamente a John Knox, sino también a Rutherford y otros, y por supuesto este último, Thomas Guthrie, que fue un pastor de la época ya más victoriana aquí en Escocia, a mediados del siglo XIX. ¿Y por qué hablo de él? Porque justamente él fue una de las primeras generaciones de pastores que fueron parte de lo que se llama la Free Church of Scotland, o la Iglesia Libre de Escocia, que se origina en el año 1843, después de que el Estado o personas con mucho dinero e influencia se estaban entrometiendo en asuntos eclesiásticos. La iglesia se levanta para decir no. Queremos adorar a Dios, queremos tener una forma de gobierno de iglesia conforme a la palabra, no como el Estado quiera empezar a imponer sus reglas, sino que queremos hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, queremos predicar el evangelio bíblico,
y es por eso que adquiere el nombre de libre. Todo eso lo pueden averiguar más acá en el tercer capítulo de mi libro. ¿Y por qué destaco la vida de Thomas Guthrie? Porque él justamente toma estos elementos que vemos en John Knox, una predicación saturada con la palabra de Dios y el Espíritu Santo, fuertemente enfatizando una vida de oración, y luego toma esta confesionalidad de Samuel Rutherford que se ejemplifica en esta confesión de fe de Westminster. ¿Para qué? Para en pleno siglo XIX, en mediados del siglo XIX, él pueda aplicar esta teología para toda la vida. ¿Y por qué digo para toda la vida? Porque mientras él predicaba los domingos en el corazón de Edimburgo, a solamente unos 3 o 4 minutos del castillo de Edimburgo, luego durante la semana él estaba ayudando a los niños más pobres de Edimburgo, ayudando a levantar escuelas para los niños en la peor situación de calle, cuyos padres estaban lamentablemente en alcoholismo o en delincuencia, y estos niños andaban en las calles. Fue justamente este pastor, Thomas Guthrie, quien toma a estos niños, y de hecho hay una estatua de él acá en Princess Street, en una calle principal de Edimburgo, donde sale este pastor, Thomas Guthrie, del que hablo en el capítulo 3, abrazando a un niño y con su otra mano una Biblia abierta, indicando justamente que el Evangelio es para todos. Y no solamente se dedicó a levantar escuelitas para los niños más pobres, y que él no estaba en realidad haciendo nada nuevo, sino que estaba aplicando los principios de la teología, de una teología cristiana, y en su caso de una teología cristiana reformada. Y por lo mismo, no solamente se dedica a levantar escuelas para los niños más pobres, sino que también ayuda a aquellos pastores que estaban pasando por situaciones económicas difíciles luego de la disrupción o del nacimiento de la Iglesia Libre de Escocia. Porque cuando cientos de pastores declararon que eran libres en el sentido de que ya no estaban bajo la influencia del Estado, o libres de predicar un evangelio que era moralista, sino que eran libres para, ahora mejor dicho, predicar el evangelio de la gracia. Cuando ellos firman una declaración, inmediatamente al día siguiente, estos pastores quedan sin sueldo, quedan sin casa pastoral, muchos de ellos pierden los templos donde estaban adorando al Señor, en fin, quedan literalmente en la calle. ¿Qué hacer cuando pastores son fieles al Señor y son capaces de renunciar a bienes materiales, cuyas conciencias quedan cautivas a la palabra de Dios? ¿Qué hacemos en ese entonces? Pues este pastor, Thomas Guthrie, ayudó a estos otros pastores a tener una mejor calidad de vida en términos monetarios, en términos de amistad y en términos de trabajar juntos como un equipo, al saber que son una iglesia del Señor. Por eso hablo que es una teología, que la teología reformada, y esta es la tesis del libro, y que, insisto, no es nada nuevo, es solamente recuperar esta herencia cristiana, esta herencia que es católica en el sentido universal de la palabra, que va a beneficiar a cristianos de distintas denominaciones, ya que es una teología para toda la vida, y que es una teología para la gloria de Dios. Es por eso que les animo, no es un libro académico, es un libro que toma historia, es un libro que toma teología, es un libro que toma la palabra del Señor, y que es un libro finalmente que es para la vida, es práctico. Así que agradezco a Mediador Ediciones por publicar mi primer libro. Agradezco a todos los que de una u otra manera han estado escribiendo, consultando, apoyando este proyecto, amigos, conocidos, familia, personas de distintos países. Muchas gracias por este apoyo, y más allá de pedirles si lo compran o no, les pido que puedan estar orando para que esto pueda ser realmente de bendición para la iglesia, en la medida en que es para la gloria de Dios y la edificación de esta. Así que gracias, te animo a que puedas conseguir una copia, y lo importante, al final de cada capítulo trae preguntas, porque la idea es que este libro no se estudie de manera solitaria. Si lo quieres hacer solo en tu casa está bien, pero la idea es estudiarlo en grupos de la iglesia, y así discutir el libro y ver cómo podemos aplicar esta teología en nuestros distintos contextos, ya que una buena teología
Es una teología que está enraizada en la palabra de Dios, que considera los credos y confesiones de la historia y los toma y los aplica y los contextualiza y los desarrolla en los distintos puntos y lugares que el Señor nos ha puesto. Así que muchas gracias y te invito a que sigas viendo el lanzamiento de este libro, Teología para toda la vida, la práctica pastoral de John Knox, Samuel Rutherford y Thomas Guthrie. Hola a todos, gracias por estar en este lanzamiento de el libro Teología para toda la vida, la práctica pastoral de John Knox, Samuel Rutherford y Thomas Guthrie. En esta presentación del libro tengo el honor de tener una conversación junto a Jaime Daniel Caballero. Jaime Daniel, él es el director de la editorial Teología para Vivir. Se parecen los títulos, así que estamos bien en la misma sintonía. Jaime es un ministro ordenado y actualmente está haciendo un doctorado en teología. Así que muchas gracias, Daniel, por unirte a este lanzamiento de mi primer libro, Teología para toda la vida. Estoy muy emocionado porque esto es para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Así que, Jaime, bienvenido, buenas noches. Tú que estás allá en Irlanda y yo acá en Escocia. Gracias, Israel. Es un honor para mí, un privilegio realmente estar con ustedes en esta noche y estar en el mismo tiempo horario contigo, Israel, no solamente en la misma latitud norte, separados por el mar, pero contento de estar con ustedes en Latinoamérica también. Claro, tú estás en una isla, yo estoy en otra isla y quienes nos están viendo están en otro continente. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos juntar una teología? En mi libro que hablo sobre John Knox, siglo XVI, Samuel Rutherford, siglo XVII, y Thomas Guthrie, un pastor de la época ya victoriana, pero de acá, los tres de Escocia. Perdón. Cuando leíste el libro, ¿qué te parece aprender un poco de la vida de estos hombres y por qué crees que necesitamos conocer un poco más en los distintos contextos latinoamericanos? ¿Qué tiene que ver Edimburgo, Escocia, con Lima, Santiago, Caracas, Medellín, Buenos Aires, Ciudad de México, Centroamérica? ¿En qué nos puede ayudar esto y por qué? Bueno, yo creo que cuando leí el libro me gustó mucho el aspecto conversacional que tiene el mismo. Yo creo que ese es un punto fuerte del libro, lleno de aplicaciones. Hacen pausas durante el libro y mencionas, ahora piensa en esto, piensa en cómo se aplica, piensa cómo qué tiene que ver con tu vida, etcétera, ¿no? Entonces, es un libro que es netamente aplicativo, no es un libro práctico, devocional, con una base histórica y una base teológica a través de la cual se derivan las aplicaciones, pero no es un libro de historia o de teología como tal, es un libro de teología práctica o de espiritualidad reformada, como lo llamaríamos, ¿no? Yo creo que a veces a veces en Latinoamérica tenemos una idea un poco errada sobre la teología anglosajona, ¿no? Yo creo que en algunos contextos, por ejemplo, el contexto del siglo XIX de Inglaterra o de Escocia, tiene más en común con el contexto latinoamericano que con el contexto actual de Inglaterra. Hay una diferencia más grande entre la Inglaterra del siglo XIX y la Inglaterra actual que el contexto latinoamericano y el contexto inglés o escocés del siglo XIX, ¿no? Entonces, en ese caso, el contexto social, político, teológico, tiene muchas similaridades, ¿no? Guarda muchas similitudes. Y ese es un punto al cual podemos aprender de personas que han experimentado lo mismo, ¿no? Entonces, el libro cubre a grandes rasgos 3 siglos, el siglo XVI con John Knox, el siglo XVII con Samuel Rutherford
y el siglo XVIII con Thomas Guthrie, y toca 3 temas que son de vital importancia, que están correlacionados justamente con un aspecto de una reforma integral en la sociedad, ¿no? Comenzando por la predicación, y una predicación que afecta los sacramentos y la vida eclesiástica, en todo el uso confesional con John Knox, siguiendo por Samuel Rutherford y la importancia de la experiencia y la madurez pastoral, y luego cómo eso afecta a la esfera más grande social y el impacto que tuvo en Escocia eventualmente y en todas las islas británicas en el siglo XIX. Sí, ese aspecto, perdón, es importante rescatar porque si bien el libro habla de una teología cristiana reformada, es en primer lugar una teología cristiana, y la teología cristiana en sí, en su naturaleza, es en el sentido propio de la palabra católica, universal. Por lo tanto, como cristianos debemos abrazar la teología que Dios ha dado a lo largo de todos los primeros siglos de la iglesia, los padres de la iglesia, teología medieval, teología reforma, de la reforma o teología post-reforma, otra área importante de estudiar. Entonces, justamente porque la iglesia de Cristo es una iglesia universal, debemos aprender de los dones de los pastores, maestros que Dios ha dado, para poder aplicarlas y de esa manera contextualizarlas correctamente de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso fue lo que hicieron cada uno de ellos. Uno de los puntos que hablo en mi libro es que para que se produzca una reforma, esta reforma está guiada por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, donde justamente se identifica un problema clave, y que es la deformidad en el púlpito, o también la deformidad o lo que está en el corazón de aquellos que deberían predicar la palabra, pero no están predicando la palabra de Dios. Entonces, John Knox toca la trompeta de Dios predicando y trayendo toda esta reforma a Escocia. Luego Samuel Rutherford, lo mismo, siendo después un comisionado de la Asamblea de Westminster, y Thomas Guthrie, mientras predicaba los domingos caminando literalmente, son 25 minutos de donde estoy aquí ahora, y luego en la semana estaba ayudando a los niños más pobres de Edimburgo, pero ellos identificaron esta deforma en el púlpito, y desde ahí lamentablemente se manifestaba en la iglesia y en la sociedad. ¿Qué te parece ese punto de que el Señor tiene que reformar el púlpito, o mejor dicho, el corazón de aquellos que están en los púlpitos, y recibiendo también aquello que se predica desde los púlpitos? Sí, yo creo que, bueno, toda reforma comienza, depende cómo se defina la palabra reforma, ¿no? Hablamos de una reforma integral que comienza, ya sea una reforma desde arriba, una reforma en el Estado, o una reforma desde abajo, tipo revolución, pero en ambos la predicación de la palabra de Dios es la que toma prioridad. Y ese es un énfasis que yo creo que en Latinoamérica está muy descuidado, ¿no? En parte por nuestra teología sacramental, incluso entre evangélicos, que es una teología más derivada del catolicismo romano, ¿no? En el catolicismo romano una persona puede ser analfabeta y ser santo. No tienes que saber leer para crecer en santidad, siempre y cuando tomes los sacramentos, ¿no? Entonces la reforma cambia con eso, pero también hay aspectos sociales y políticos, incluso económicos, que favorecen a todo el auge de la reforma, ¿no? La teología que con el énfasis en sola escritura y con el énfasis en la palabra de Dios como el medio y el fin a través del cual la persona crece en piedad, es un énfasis netamente reformado, no es un énfasis derivado del catolicismo romano. Y lamentablemente ese énfasis de la necesidad del uso de la mente y la predicación de la palabra de Dios como un medio para el crecimiento no es un énfasis latinoamericano. Y con que en Latinoamérica tenemos mucha predicación, pero muy pobre predicación, pobre en exégesis, pobre en cristocentrismo, ¿no? Hay muchos de los predicadores que gritan, y yo analizo lo que dicen y a veces no dicen nada. Realmente yo digo, he aprendido más de la vida del predicador que del texto de Pablo,
¿no? Y escucho algunos sermones y el predicador comienza a contar de su vida, de su abuelita, de su perro. No me interesa nada. Dime lo que dice Pablo en Romanos y cuál es la exégesis y cómo se aplica a mi vida. Y en ese sentido yo creo que podemos aprender mucho del énfasis de los reformadores y especialmente la posreforma. Yo creo que también hay una mentalidad equivocada a veces en Latinoamérica que es consecuencia del método teológico derivado del liberalismo teológico que siguen en nuestros seminarios y nuestros pastores, a veces de un rechazo al... Sí, te escucho. Sí, dime. Creo que No, me has... sí, No, no, es sí, que sí. acabas de mencionar algo muy importante, palabras como exégesis, la interpretación de la palabra de Dios, eh, este liberalismo teológico, por ejemplo, Uh -huh. y al mismo tiempo ahora en Latinoamérica vemos, o hablaba de estos predicadores que gritan y gritan y no se entiende nada, y si en un sermón no se predica a Cristo, entonces no es un sermón cristiano. Nombraste estas cosas, por lo tanto, mientras que Dios en su gracia y misericordia está despertando a las iglesias hispanohablantes a volver a su palabra, y de una u otra manera están conociendo en distintos grados la tradición reformada, llevándola a sus iglesias, distintas denominaciones, etcétera. Pero una de las cosas que justamente vemos en estos hombres de Dios, en estos hombres que buscaban a Dios, estos hombres que amaban la piedad, buscaban el rostro del Señor, que al leer sus cartas, por ejemplo, de Samuel Rutherford, uno está leyendo cartas devocionales, por ejemplo. Sin embargo, eran personas que se prepararon teológicamente. Entonces, vemos este despertar en Latinoamérica de la teología reformada. ¿Cómo podríamos consolidar esto, por la gracia de Dios, por supuesto, en la medida en que le tomamos el peso a la importancia de la educación teológica, como lo fue para John Knox, que viajó a Ginebra para aprender junto a Calvino, Samuel Rutherford, que participó en la Asamblea de Westminster, hizo clases en St. Mary's, en St. Andrews, en la Universidad de St. Andrews, Thomas Guthrie, que estudió teología en la Universidad de Edimburgo, pero a la vez también estudió ciencias naturales, etc. Entonces vemos esta preparación potente en los predicadores que fueron llenos del Señor, que somos, nos beneficiamos de su teología el día de hoy y que está plasmado en este libro y en otros, por supuesto. Entonces la pregunta es, ¿deberíamos prestar atención entonces a una buena educación teológica en la medida en que las iglesias están despertando a estas doctrinas de la gracia, llámale, o doctrina reformada, como sea, cuando tenemos a pastores que tienen hambre y se dan cuenta, pastores que a lo mejor llevan muchos años en esto y dicen, necesito una preparación teológica? Gloria a Dios por eso. O jóvenes que a lo mejor están viendo este video y dicen, necesito entonces una preparación teológica para realmente Solideo Gloria sea algo real. ¿Qué piensas de eso? ¿Y cómo lo vemos reflejado en estos hombres? Yo creo que parte de lo que estamos viviendo y parte de entender el fenómeno de una falta de preparación en la actualidad es que no nos damos como el pez que está en el agua y no se da cuenta que está rodeado de agua. No nos damos cuenta hasta qué punto ha influenciado la ilustración en nuestra preparación teológica, ¿no? Si la memoria no me falla, fue Fray Schleiermacher el primero dentro del contexto protestante de promover una dicotomía entre el clero académico y la pastoral práctica, ¿no? Y a partir de Schleiermacher es que se populariza en Europa este clero erudito para las universidades y los pastores sin mucha preparación, ¿no? Y es lo mismo que se ha traducido luego a Latinoamérica, porque nuestra herencia principal se deriva del siglo XIX, no del siglo XVI o del siglo XVII. Y hay esta idea sumada a una mala teología, a veces derivada de los sacramentos y de lo que es la predicación, de un anti-intelectualismo de parte de los pastores o una dicotomía entre lo que es una vida consagrada al Espíritu Santo o el fuego y la unción y una lógica preparación académica, ¿no? Esa dicotomía, esa falsa dicotomía es una herencia de la Ilustración y eso es algo que está muy presente en las presuposiciones teológicas y en el método y en la manera de pensar de muchos latinoamericanos. Y justamente regresar
a pastores que son ejemplo en piedad, conducta, en teología y erudición de una época preilustración, me refiero a los siglos XVI al XVIII, es vital, vital para el contexto latinoamericano, para que la gente pueda apreciar pastores que son preparados teológicamente, que usan su mente, pero que al mismo tiempo oran por un avivamiento y que no tienen miedo de hablar de la unción del Espíritu Santo en sus vidas y del poder del Espíritu trayendo avivamiento y conversiones y la necesidad del Espíritu Santo y la completa dependencia del Espíritu y del poder que viene del Espíritu para cambiar los corazones. Pero al mismo tiempo, ese Espíritu no opera aparte de los medios ordenados por Dios, sino que opera a través de los medios ordenados, y el medio ordenado por Dios en su soberanía es la predicación de la palabra de Dios, a través de la cual Dios salva pecadores, establece su reino y extiende su palabra a los confines de la tierra. Muchas gracias, Daniel, por lo que tú dices, y que el Señor entonces bendiga y siga preparando a más hombres, jóvenes, para la gloria de Dios, en la medida en que el Señor está confirmando los llamados y de una u otra manera. Solamente darte gracias por tu tiempo junto a nosotros. Solamente quiero darte un minuto para decir por qué podrían las personas conseguir este libro, Teología para toda la vida. Bueno, gracias Israel por invitarme, me siento honrado, y gracias por escribir. Necesitamos más gente como tú, jóvenes latinos preparados, enraizados en la historia, en la palabra de Dios. Y yo recomiendo el libro, y que lo adquieran y que lo lean. Es como un manantial en medio del desierto que refresca el alma y el corazón. Y yo creo que podemos aprender de varios temas sumamente importantes relacionados con la reforma, ¿no? Y el aspecto social es un aspecto a veces ignorado en contextos latinos, donde la teología de la liberación es lo que, o teología izquierda, es lo que más premia, o lo más abundante en el contexto latino. Y el énfasis en Thomas Guthrie, en alguien que es reformado, confesional, pero al mismo tiempo busca una reforma, yo creo que es un hit para Latinoamérica, ¿no? Entonces, cómprenlo, léanlo y regálenselo a algún amigo, porque es muy bueno. Muchas gracias, Daniel. Jaime Daniel, director de la editorial Teología para Vivir. También consigan sus libros muy buenos. Así que con esto nos despedimos, pero sigan conectados con este lanzamiento del libro Teología para toda la vida. Gracias por continuar en el lanzamiento de este libro, Teología para toda la vida. Y hoy tengo el honor, la alegría de poder conversar un ratito con Jimena Prado, una hermana, amiga, profesora, magíster en historia. Así que ella leyó este libro que es de historia, historia para toda la vida. Así que, Jimena, gracias por estar con nosotros en este lanzamiento, agradecido. Cuéntanos, ¿qué te pareció este libro, Teología para toda la vida? 3 escoceses, Chile, Latinoamérica. Cuéntanos tus impresiones. Bueno, buenísimo. La honrada soy yo, Isra. Un gusto realmente haber tenido la exclusiva hace un tiempo atrás, de poder leerlo. Para mí fue una experiencia en muchos niveles. Bueno, obviamente por mi especialidad me llamó mucho la atención el enlace histórico o el vínculo que tú hiciste con la historia y el contexto de cada personaje, que es una línea de tiempo bien entretenida. Debo reconocer que a 2 de los 3 que tú analizaste no los conocía. Fueron de mucha bendición en muchos niveles. Primero, obviamente, enganché por el lado histórico, porque obviamente me gusta mucho conocer biografía. Y después fui haciendo como profundizando en los desafíos que nos vas planteando, porque cada uno de ellos, desde la predicación, va entonces encontrando también el lugar donde encauzar su vocación. Y eso me llamó mucho la atención, porque en el fondo
si bien vivieron en contextos diferentes, pero lo que tienen en común precisamente esta pasión por la predicación y cómo la predicación no se puede quedar solo en eso, en las palabras, que es como muy de los que nos dedicamos a la humanidad, que de repente hablamos mucho pero somos pocos, o hablamos mucho, escribimos poco, o todo el pack completo. Entonces, esa potencia que tienen los tres personajes, yo quedé pensando mucho. Y bueno, por ahí tengo mi favoritillo, que después lo podemos conversar. No, súper bueno. Sí, justamente una de las cosas que destaco es que la reforma se produce en el púlpito, o mejor dicho, en el corazón del predicador, porque ahí estaba la reformidad. Mm. Sin embargo, Dios ama tanto a su iglesia que envió a su Hijo a morir por ella y envía al Espíritu Santo a santificarla, que aún en los grados más terribles de deformidad, Dios tiene misericordia a su pueblo y envía una reforma, y esta reforma lleva a las personas a tomar en serio el libro de Dios, la palabra de Dios, que es la Biblia, y también a tomar en serio cómo esta Biblia, la palabra de Dios, es aplicada por el mismo autor de las Escrituras, que es el Espíritu Santo, que es una de las cosas que dice John Knox, una de las cosas que Samuel Rutherford él habla en su teología, y después Thomas Guthrie, lo mismo, uno de sus primeros sermones habla de la importancia de la presencia de Dios en la iglesia, y ocupando esos términos, son pastores reformados. Entonces tú mencionaste algo, que a través de la predicación se fueron desarrollando distintos temas o fueron, se ven distintos aspectos en los tres capítulos. Sí. De la predicación vemos frutos de esta, frutos que impactan el corazón del predicador, de la iglesia, pero también en la sociedad. ¿Qué cosas nos podrías decir, y especialmente quizás de algunos de estos teólogos pastores? Sí, mira, es un tema de que cuando uno estudia historia, le pasa que como tiene la tendencia a buscar respuestas. En el fondo, ¿por qué pareciera que siempre se repiten los mismos problemas o caemos en las mismas discusiones o en el fondo una desesperanza? Entonces, en mi caso personal, cuando conocí la fe reformada y entendí desde la antropología reformada, la eclesiología, llegaron muchas de esas respuestas, porque en el fondo ahí no hay un modelo en particular, es el corazón del hombre el que tiene que ser transformado. Entonces, teniendo esa respuesta, uno dice, ya, pues, y entonces, ¿a quién le resultó? Y también es simple, pero complejo a la vez, porque en el fondo esa transformación viene mediada por una exposición fiel de la escritura. Entonces ahí eso es lo que me llamó mucho la atención en los tres personajes, porque en el fondo es desde algo tan sencillo, que uno podría decir tan sencillo, tan fácil, que es como exponer domingo tras domingo y las otras ocasiones fielmente el texto. Hay un cambio necesariamente y hay también un desarrollo vocacional de esto. Entonces, en mi caso particular, por mis sensibilidades obviamente y también mi lado pedagógico, me llamó profundamente la atención el caso de Guthrie, porque en el fondo, como él, predicador 100%. Tercer capítulo a todo esto. Sí, sí, no porque es el último, de hecho uno llega más agotado al último generalmente, y ahí yo estaba pero feliz leyendo, porque en el fondo también era el anclaje que me faltaba para la típica afirmación que yo había leído muchas veces, que desde los reformadores surgió la masificación de la educación. Entonces, como él, dentro de este desarrollo, lo llevó a atender a las personas más desvalidas también en plena revolución industrial, que no es menor aquello. El contexto es súper bien importante ahí. Entonces, como una cosa derivó en otra muy práctica, que es como la gran pregunta que todos los educadores e historiadores nos hacemos, es como, ¿cómo puede cambiar una sociedad? Y ahí viene todo el tema desde la respuesta de los modelos, la ideología, pero en el fondo su respuesta no fue ideológica, fue profundamente teológica y profundamente bíblica. Entonces uno podría... Y ahí, como te decía, suena tan simple, pero es complejísimo, porque no es cualquier respuesta teológica o cualquier respuesta bíblica, sino como de una elaboración teológica bien profunda y parada sobre la obra de otros que vinieron antes que él. Entonces eso me parece yo que, pero muy motivada, muy impactada, y además me habló mucho, porque en el fondo necesariamente la teología tiene una expresión, pero tiene que tener una base sólida, que es lo que ellos tienen en común, y en particular Guthrie. Sí, y no solamente él. Recuerdo a mi mamá cuando estaba estudiando trabajo social,
en una de sus primeras clases le nombraron como fundadores o pioneros en el trabajo social, nombraron a Thomas Chalmers, que fue un compañero de Thomas Guthrie, uno de los padres de la Free Church of Scotland o Iglesia Libre de Escocia, otro personaje con una visión muy holística de la teología. Necesitamos Sí, esa sí. intervención. Mira, y con respecto a esto, tú eres profesora, historiadora, hermana en Cristo. Alguien puede decir, pero ¿por qué debería leer este libro? Quizás puede ser muy académico, muy quizás profundo, no lo puedo entender. ¿Qué te pareció la lectura? ¿Cómo recomiendas este libro? ¿Qué te pareció a ti? Buenísimo. Mira, yo soy como en ese sentido, a pesar de que trabajo en la academia, trabajo en una universidad, bueno, de hecho, también compartimos alguna vez una instancia dentro de una universidad. Yo estoy totalmente en contra del lenguaje complicado, de escribir en complicado, de que sean textos densos. Eso para mí es mata el amor por el conocimiento. Entonces, y fue un punto, pero más que a favor para ti, y bueno, dar gracias al Señor por la gracia que Él pone en cada uno, ¿no es cierto? Que no es un texto denso de leer, de hecho todo lo contrario, te va invitando a seguir la lectura. Entonces, en ese sentido, ahí check, porque es de lectura fácil, de lectura veloz, porque como usted ya sabe, ¿no es cierto?, nuestra vida es bastante agitada, como dentro de la familia. Entonces, es de una lectura veloz, pero también te deja pensando. Es que eso me gustó, que, que a pesar de que pasé rápidamente, porque además tengo esa costumbre de leer rápido, por eso me gusta leer más que ver cosas, leí muy rápido, pero después que terminaba de leer, era como, oh, no había pensado esto, o sí, hay que darle otra vuelta de tornillo a esto. Entonces, el hermano que se aproxime a tu texto no va a tener esa dificultad de como avanzar lento porque tengo que elaborar cada frase, sino todo lo contrario, puedes abarcar, ir avanzando, pero no va a ser un avance tan que no te dejó nada, sino que en muchas ocasiones te va a dejar, a mí por lo menos me pasó eso, te va a dejar dándole vueltas o pidiéndole al Señor que te ayude a implementar ese desafío que te planteó, así que no es un texto difícil de leer, tiene información equilibrada lo suficiente pero también para que uno viaje a los tiempos. Eso también me llama la atención, que es como, ¿dónde estaba su púlpito en el fondo? Porque el púlpito tiene un entorno que lo rodea, po, y ese entorno plantea los desafíos que también hay que responder. Y entretenido, porque en el fondo la respuesta común es la escritura. Siempre la escritura, a pesar de los lugares y los tiempos diferentes. Entonces, eso también, y quizás di un spoiler ahí, pero se puede ir profundizando y no es difícil de leer. Entonces, esto puede ser para alguien que busca información, para alguien que busca devoción y para, sobre todo, quien quiere ser desafiado. Desafiado porque uno de los objetivos de la historia, tú sabes, es aprender del pasado para que evitemos errores, pero también para que imitemos buenas ideas y virtudes. Entonces creo que en ese sentido cumple ese requisito, porque es mirar hacia atrás, no por el gusto solamente de mirar hacia atrás, que es muy entretenido, que obviamente me encanta, pero también que nos plantea cómo proyectarnos hacia el futuro. Entonces tiene también esa virtud. No, súper bueno lo que tú dices como profesora de historia. Eh, Tú mencionaste algo que también es mi contexto, es mi realidad. Quizás no nacimos en iglesias particularmente reformadas, sino de otros contextos cristianos, pero de una u otra manera, en distintas expresiones también, hemos llegado a la fe cristiana en primer lugar, es cristiana, reformada. ¿Cómo crees que este libro puede ayudar al desarrollo de una sana teología reformada? Porque quiero decir algo de inmediato. Hacer un copiar o pegar, un copy-paste de esto ahora no cumple el objetivo en realidad, sino que debemos tomar esta teología y desarrollarla de acuerdo a nuestros distintos contextos. Entonces, ¿cómo crees tú que este libro puede ser de ayuda a jóvenes que recién están conociendo la teología reformada o a pastores que quizás llevan años o en fin, ¿cómo podría este libro ayudarnos como iglesia a aplicar esta teología que es para toda la vida? Como en realidad hay, de hecho, la bajada del texto es muy buena, teología para toda la vida, porque una teología sin práctica es academicismo, no, es letra muerta, ¿te fijas? Entonces, en el fondo,
desde la respuesta que nuestros hermanos encontraron, porque obviamente en el reino nosotros nos ponemos estas etiquetas, pero en el fondo al final del día se trata de buscar la imitación de Cristo. Entonces, en el fondo es cómo ellos encontraron a Jesús en la Escritura, cómo la Escritura los transformó y cómo los llevó a ser semejante a Cristo en su vida eclesiástica y en su predicación. Y eso corre para todos nosotros, porque nuestro engañoso corazón siempre encuentra muchas vías ingeniosas para alejarnos de la imagen de Cristo y expresar su naturaleza caída. Así que eso es un desafío que reformado o no, todos tenemos. Lo que pasa es que los que estamos en esta vereda reformada estamos un poco más conscientes de esta lucha. No es que la hayamos ganado, pero por lo menos tenemos más sistematizada y más clara esa duda. Entonces, esté o no en el liderazgo, sea mamá, sea papá, sea profe, sea dueña de casa, o esté enseñando en un seminario reformado en la grande altura, o en un instituto pequeño, o en una clase de escuela dominical, los desafíos siguen siendo lo mismo: cómo ser fiel a lo que Dios enseñó y cómo llevarlo a la práctica. Porque a mí me pasa que me encanta aprender, pero ¿cuánto de eso yo llevo a mi vida? ¿Cuánto de eso va transformando mi caminar? Y ahí es donde siempre queda el debe. Justamente es un punto importante, llevarlo a la práctica, y es que al final de cada capítulo hay preguntas para discutir en conjunto. Entonces la idea es, como tú dices, este libro se puede leer quizás en un día o en un fin de semana, pero también te puedes detener a reflexionar, pero no solamente tú, sino también junto a otras personas de la iglesia, de tu congregación o de otras iglesias, y que es justamente una de las cosas que enfatizo, que si es una teología para toda la vida, también es para toda la iglesia. Y si afecta a la iglesia, debe sí o sí afectar a la sociedad, porque la sociedad también es parte del orden creacional, del mismo Rey que creó todas las cosas y que a la vez es el Redentor de nuestras vidas. Entonces, nada más agradecerte, Jimena, por este tiempo. Gracias por participar. No sé si en un minuto quizás quieras dar un spoiler o algo, animar a que compren el libro. Tienes 50 segundos. No. 50 segundos, no, pero bueno, un libro siempre es una gran inversión. No. En verdad, es un legado que tú vas a dejar que no solo para ti, sino también para los que te rodean. ¿Qué mejor regalo que un libro? Y sobre todo, un libro que ya pasó el quinto centenario de la Reforma, y cómo todavía nos sigue dando mucho material para pensar, para aprender. Y como les digo, todo lo demás uno o se come, o se gasta, o se echa a perder, pero un libro jamás, la verdad. Yo encuentro que, que de todas las inversiones y regalos que usted puede hacer, el libro es imperecedero y te bendice a ti, y de repente uno lo presta o se le olvida y tiene pero una efecto en cadena fantástico. Así que yo encuentro que por lejos, y no solo porque sea tu libro, sino en general, cuando son inspirados y guiados, son de gran bendición, y como te digo, una de las inversiones que no se desgasta. Así que a invertir. No es un gasto, es una inversión. Jimena, muchas gracias por esa cordial invitación. Puedes comprar una copia, y si te gusta el libro puedes comprar otra y regalarla a tu pastor o a tus amigos, amigas en la iglesia. Todos son bienvenidos. Este libro es para todos porque es una teología para toda la vida. Soy Israel Guerrero, y muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento del libro Teología para toda la vida. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto. Gracias.